Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo con el tema de los órganos administrativos intermedios y la reforma administrativa de la página 85. Comenzamos con lo que son las comisiones intersecretariales. Para la atención de algún asunto que es de la competencia de dos o más secretarías, podrán crearse comisiones intersecretariales. Las características de tales órganos pueden sintetizarse así. 1. Son creadas mediante ley del Congreso de la Unión o por decreto presidencial. 2. Tendrán carácter permanente o transitorio, dependiendo de la naturaleza de su objeto. 3. Pueden formar parte de ellas representantes de organismos paraestatales y particulares, cámaras de industria o comercio, sindicatos, etc. 4. Generalmente asumirán tareas consultivas o de asesoría y excepcionalmente de carácter ejecutivo. 5. El instrumento jurídico que las cree debe señalar quién las presidirá. Bueno, si estamos hablando de órganos administrativos intermedios, quiero que entendamos que están entre la figura del presidente y lo que sería el siguiente nivel de los secretarios. Si nos basáramos en un organigrama, el presidente está en esa parte, los secretarios están acá abajo. Haz de cuenta que en ese punto intermedio vamos a encontrar a estos órganos administrativos que, como su nombre lo dice, son intermedios. Ahora, ¿cómo entenderlas? Van a hacer, en el caso de las comisiones intersecretariales, es una agrupación de secretarios o de secretarías que tienen que atender de manera conjunta algún tema de competencia, no de una sola secretaría, sino de varias. Entonces, esto las hace que deban coordinarse para cumplir o realizar alguna tarea en específico en la cual todos o todas estas secretarías que se juntan tienen algo que atender, ¿no? Bueno, con un ejemplo lo vamos a explicar más fácil, pero previamente quiero que quede recalcado sobre todo lo que es el punto, sobre todo el punto 2, el 3 y el 4. El 2 son de carácter permanente o transitorio, es decir, algunas pueden estar durante tiempo indefinido y otras durarán menos. Y ahorita les voy a poner una en la cual, una vez que se cumple el cometido, pues tendría que desaparecer. Pueden estar organizadas o conformadas por varias secretarías, pero también pueden participar, como dice aquí, algunas paraestatales, es decir, Pemex también puede ingresar, Comisión Federal de Electricidad y algunas otras más, pero también pueden entrar lo que son particulares, dependiendo del tema que estemos hablando. Y lo más importante, las tareas principales de lo que son las comisiones intersecretariales son consultivas, son de asesoría, prácticamente no son ejecutivas, salvo alguna excepción. Bueno, vamos a poner un ejemplo de una o dos comisiones intersecretariales. En el siguiente párrafo de la página 85 viene un listado de diferentes comisiones intersecretariales. Yo les pido que vayamos al final del párrafo, donde habla de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas. Si hablamos de manejo sustentable, hablamos del cuidado de la ecología, de los mares y de las costas. Entonces, analicemos, y así nada más a lo que se les pueda venir a la mente, ¿qué secretarías tienen que ver con un manejo sustentable de mares y costas? Es decir, de cuidar el medio ambiente, de cuidar la ecología. Entonces, inmediatamente podemos pensar, la Secretaría, la Semarnat, ¿no? La Secretaría del Medio Ambiente, por lógica. Pero si comenzamos a analizar, en el mar se ejerce lo que es la pesca. Por lo tanto, las embarcaciones pueden contaminar el mar. Ahí, ¿quién tendría que regular a las embarcaciones? Pues ya va uno pensando, el sector pesquero, ¿quién lo atiende? La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ¿ok? A través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, perfecto. Luego pensamos, pero también en las costas se han asentado diferentes cadenas hoteleras que también pueden contaminar si no tienen una regulación adecuada de lo que serían precisamente los desechos que genera un hotel. Entonces pensamos, turismo también tiene competencia en esto, pero también si hay algún momento en que en el mar existe algún problema, sobre todo con el tema de las embarcaciones pesqueras que les comentaba,
pues tiene que haber alguien que patrulle. Entonces pensamos la Secretaría de Marina. Y se van dando cuenta, ya hay más. Yo lo único que quiero es que vayan analizando cómo un tema hace que varias secretarías se vayan conjuntando para atenderlo. El manejo sustentable de mares y costas. Entonces, varias entidades se empiezan a juntar para atender un solo tema, pero nadie se convierte en jefe del otro. La Semarnat tiene una tarea específica, la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural tiene otra tarea específica, la Secretaría de Marina tiene otra tarea específica, la Secretaría de Turismo tiene otra tarea específica, por lo tanto se tienen que sentar en una mesa y acordar cómo van a actuar cada uno de ellos. Para ello tiene que haber un coordinador precisamente de lo que va a ser esta comisión intersecretarial. En la actualidad, si mal no recuerdo, es la Secretaría de Marina la que coordina precisamente esta comisión intersecretarial. Ahora, les voy a comentar, en el caso de los mares y costas, pues estaríamos hablando de una que sería permanente, ¿no? Porque los mares y costas necesitan estarse cuidando durante tiempo indefinido. Pero voy a comentarles de una de reciente creación, fue creada en abril del 2019, que es la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, derivado de los terremotos que tuvimos en 2017 y 2018, o sea, los sismos fuertes que se vivieron entre 2017 y 2018, se crea esta comisión y se acordó que los temas que se tienen que realizar derivado de lo que se destruyó en aquellos terremotos es tema de vivienda, infraestructura de salud, infraestructura de educación y bienes culturales. Recuerden que pues, todo esto con los terremotos fue destruido. Y las secretarías que deben atender precisamente toda esta reconstrucción son la SEDATU, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Vivienda. Y todas ellas van a ser coordinadas precisamente por la SEDATU, que es la que se encarga, recuerden, de temas de vivienda en el país. Bueno, entonces quiero que entendamos que esta comisión intersecretarial, surgió a raíz del problema de los sismos fuertes, terremotos que vieron entre 2017 y 2018 para reconstruirlos. Aquí es lógico pensar que el día que se concluya con toda la reconstrucción de lo que se perdió o se destruyó en esos sismos, pues esta comisión intersecretarial ya no tendría razón de ser. Bueno, ahí estaríamos hablando de una que sería transitoria. Entonces, repito, las comisiones intersecretariales van a ser estos cuerpos colegiados en donde varias secretarías se pueden sumar también para estatales o particulares, se juntan para atender algún tema en la que todos tengan que ver y alguien de ellos tiene que coordinarlo. Ahí les dan un listado de diferentes comisiones intersecretariales, pero lo que yo quiero que entiendan es que son importantes porque son temas que no solo son de competencia de una secretaría, sino que son varias las que tienen que atenderlo y por lo tanto necesitan trabajar de manera conjunta. Bueno, ese sería el primer órgano administrativo intermedio. Repito, les puse dos ejemplos. Uno que aparece en el texto y uno nuevo a raíz precisamente de los sismos que hemos vivido en nuestro país. Ahora, el Consejo de Ministros, y aquí quiero adelantarme, en el 2014 hubo una reforma precisamente al 29 constitucional en la que anteriormente a la reforma se hablaba de que para la suspensión de garantías, es decir, para los temas de emergencia, como podría ser un tema de declaración de guerra, etcétera, el presidente de la República tenía que reunir a sus secretarios, juntarse con ellos y generar un acuerdo colectivo, es decir, como que se solidarizaban o respaldaban a la figura presidencial a través de un documento en la cual se decidía la suspensión de garantías. Sin embargo, hay una parte que creo que es correcta, es una obviedad. Si el presidente toma una determinación y un secretario le dijera no, yo no voy a firmar el acuerdo, yo no voy a respaldar esa decisión, pues lo más probable es que el presidente removiera a ese secretario y colocara a otro que sí estuviera a favor de lo que él solicitaba.
Entonces se quitó ya de lo que es la Constitución el acuerdo de estos del 29 constitucional, en donde tenían que acordar los secretarios con el presidente, porque al final de cuentas, si lo pensamos, pues estaba de más, porque todos los secretarios van a estar a favor de lo que diga su jefe, y si no lo están, pues el jefe los remueve y coloca otro, ¿no? Entonces, esta parte donde los secretarios tenían que reunirse con el presidente para este acuerdo del 29 constitucional ya fue modificado, y por lo tanto el Consejo de Ministros, que está en el 23.2, y el acuerdo colectivo, que está en el 23.3, son hoy en día para nosotros pues prácticamente letra muerta, porque ya no está contemplado en nuestra Constitución el que se realice esta reunión y este acuerdo entre los secretarios con el presidente de la República. Repito entonces, el 23.2 y el 23.3, que habla de Consejo de Ministros, que de entrada el nombre debería ser Consejo de Secretarios, ¿no? Pero recuerden que con la tradición que traemos, hablamos también la vez pasada del refrendo ministerial, se habla de Consejo de Ministros, pero en esencia no aplica. Sin embargo, eso no quita que en otras partes del mundo el Consejo de Ministros, el acuerdo colectivo pueda estar vigente, pero hay que aclararlo. En nuestro país, a raíz de la modificación del 29 constitucional, esto ha sido modificado. Ahora, el 23.4, el gabinete. Dice, el gabinete es una figura del derecho propia de aquellos países que poseen régimen parlamentario. Consiste en la reunión de los ministros bajo la presidencia del primer ministro o del jefe de gabinete, con el fin de tomar decisiones colectivas. Igual, esto sería más aplicable a lo que sería un sistema de un régimen parlamentario, no un régimen presidencial, porque la figura del presidente, les repito, ya lo hemos analizado cuando vemos el refrendo ministerial, no requiere en esencia ese respaldo, esa solidaridad del secretario. Simplemente él toma la decisión, él es el único responsable del pueblo, y si un secretario no lo quiere respaldar en alguna acción, simplemente lo remueve y pone a otro, ¿no? Sin embargo, nos habla acá también que por tradición e incluso en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece la posibilidad de que el presidente convoque reuniones de funcionarios de la más alta jerarquía cuando se trate de definir o evaluar la política del gobierno federal. Es decir, hemos escuchado que cuando un presidente es formalmente el presidente electo, se empieza a hablar de quiénes van a integrar su gabinete, es decir, su equipo de trabajo, y le damos el nombre de gabinete tradicionalmente, e incluso se van formando y se hablan de los gabinetes. Por ejemplo, aquí aparecen en la parte de abajo el de desarrollo social humano, económico, político, seguridad nacional, seguridad pública. Y escuchamos, sobre todo en medios de comunicación, que nos dicen, se reunió el gabinete de seguridad pública o se reunió el gabinete de desarrollo social, y entonces ahí van colocando a unas secretarías. Es decir, si hablamos de la seguridad pública, bueno, las que tienen injerencia en esto, ¿no? Podría ser la Sedena, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto el presidente. Si hablamos de desarrollo social, bueno, lo que sería la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Entonces los van agrupando según las tareas que realizan las diferentes secretarías en gabinetes, pero realmente y de forma correcta no deberíamos estar hablando de gabinetes, porque no es parte de lo que viene siendo la línea que se maneja en nuestro país por tener un sistema presidencial. Esto aplicaría más a lo que sería un sistema parlamentario. Pero bueno, al final de cuentas quiero que entendamos la figura del gabinete es precisamente esta agrupación de secretarios o estas agrupaciones de secretarios dependiendo del rubro en general de lo que estemos hablando. Ahora, en el 23.5 de la página 88 habla de las oficinas de la administración pública en las entidades federativas. Dice lo siguiente: las oficinas de la administración pública en las entidades federativas o administración periférica, como se les llama en derecho comparado, realmente no son organismos especiales o intermedios del Poder Ejecutivo. Según queda delineado en el tema 24, esas oficinas son órganos desconcentrados, horizontales o por región. ¿Cómo entender esto? Lo que nosotros llamamos delegaciones, es decir, las secretarías tienen en la Ciudad de México su sede, pero pensemos, sería ilógico que un campesino que tiene escasos recursos, un pescador que tiene escasos recursos, tenga que estar yendo a hacer todos los trámites a la Ciudad de México.
sería algo muy oneroso. Por lo tanto, lo que se hace es una administración periférica, es decir, mandar oficinas que atiendan los temas de cada secretaría a las capitales de cada una de las entidades federativas, es decir, a Tuxtla Gutiérrez, a Villahermosa, a Chetumal, a Oaxaca, a Jalapa, etcétera, ¿no? Todas las capitales. Les acercas las oficinas, les acercas obviamente a un grupo de funcionarios que van a atender los temas que podrían atender también la Ciudad de México, pero obviamente para evitar que se tengan estos gastos y también que se genere un cuello de botella en donde todo el mundo llegara a la Ciudad de México a atender todos los temas de alguna rama de la administración pública. Derivado de esto se le llama administración periférica, es decir, porque está en todo el entorno, ¿no? En todo el entorno nacional. Ahora, estas oficinas realmente no son, como dice acá, no podemos considerarlas lo que sería un órgano intermedio. Lo que es en esencia es un órgano desconcentrado, porque dependen de las secretarías. En el actual gobierno hubo una modificación, se crearon las figuras, le dan el nombre de superdelegados. ¿Cómo funciona esto? Hay una persona nombrada por el presidente de la República en cada una de las entidades federativas, que es quien coordina todos los programas del gobierno y obviamente va a contemplar y verificar todos los temas de las diferentes secretarías dentro de una entidad federativa. Hubo una crítica que se le hizo y algunos gobernadores fueron los primeros, sobre todo los gobernadores de oposición al partido que gobierna en este momento, se opusieron o por lo menos levantaron la voz en cuanto que decían que lo que estaban colocando realmente en la figura de este superdelegado, porque iba a coordinar todos los temas del gobierno federal en una entidad federativa en coordinación con el gobernador, pero si nos damos cuenta que todos los programas federales son realmente lo que le dan vida a los diferentes estados, con los proyectos, con las inversiones que se hacen, pues lo que se estaba generando era como un segundo gobernador, ¿no? Es decir, una segunda fuerza con demasiado juego político y presupuestal, obviamente, en el ejercicio que se va a dar en una entidad federativa. Hablaban muchos de que les daban el calificativo de superdelegados, pero también daban el calificativo de vicegobernadores, ¿no? O sea, es decir, como otro gobernador con la fuerza de los recursos federales. Al final del día, hemos visto cómo, incluso ahorita que se aproximan el siguiente año las elecciones para las gubernaturas de algunos estados del país, varios de estos funcionarios a los que se les ha llamado superdelegados van a contender precisamente para ser gobernadores en su propio estado. Es decir, han tenido ese juego político, ese acercamiento con la población, con recursos que se pueden dar, y pues obviamente eso los va haciendo que figuren en la esfera política de su entidad federativa y que hoy más de uno va a contender precisamente para la gubernatura. Y era lo que decían los gobernadores actuales, ¿no? Que esta figura pues daban a entender que les generaba una gran sombra, ¿no? Porque aunque ellos eran los gobernadores, el ejercicio presupuestal estaba pues de cierta manera manejado por el funcionario federal que había asignado el presidente de la República. Pero al final del día, estas oficinas de las que estamos hablando son órganos desconcentrados. Ahora, después habla acá de la denominación que reciben, pueden variar de secretaría a secretaría, delegación estatal, representación, administración regional, centro, etcétera. Desde luego, su competencia está limitada territorialmente a la entidad federativa en la que se ubican. Por lo general, su domicilio se encuentra en la capital del estado y por excepción en alguna otra ciudad de especial importancia. Bueno, los nombres, tradicionalmente hemos hablado de delegaciones, sin embargo, ciertamente a veces se habla de administración regional, representación, etcétera, y nos dicen que la sede, es decir, donde vamos a encontrar las oficinas de estas delegaciones, van a ser en la ciudad capital de cada entidad federativa. Sin embargo, van a haber algunas excepciones en las cuales algunas oficinas, no necesariamente las delegaciones en sí, se mandan a algunas partes del estado, pero que quedan fuera de lo que es la capital. Por ejemplo, en el caso de la anterior Zagarpa, hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sus instalaciones principales están en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero la CONAPESCA, es decir, una representación de la CONAPESCA,
tiene su sede en la ciudad de Tonalá, precisamente por el tema del sector pesquero. Pero también en Tapachula había una oficina, creo que era una jefatura de departamento que se tenía también acá en Tapachula, no sé si sigue existiendo, creo que sí, a la altura de frente a lo que es la UNACH. Ahí estaba anteriormente la oficina, en donde se le daba atención también al sector agrícola, sobre temas precisamente referentes al mismo sector, y les acercabas. Sabemos que Tapachula es una ciudad bastante importante en ese aspecto, entonces les acercabas a alguna oficina a los campesinos de la región, ¿no? Bueno, entonces, repito, aquí el autor pone estas delegaciones para eliminarlas de lo que serían los órganos administrativos intermedios. Simplemente nos dice que no lo son, que son desconcentrados. 23.6. La coordinación y agrupamiento de las entidades del sector paraestatal. La coordinación y agrupamiento de las entidades del sector paraestatal, llamada en México sectorización, es una forma de tutela administrativa, es decir, un sistema de control que la administración pública centralizada ejerce sobre los entes paraestatales. Puesto que el tema 28 está dedicado a esta, ahí les habla de que esto lo veremos en el capítulo 28, nada más dice al final, dejaremos anotado solamente que la sectorización no es una forma de organización administrativa, sino, como ya se dijo, un sistema de control que ejercen unos entes públicos sobre otros. Bueno, seguimos aquí en presencia de, aunque el encabezado decía órganos administrativos intermedios, este tampoco lo es, simplemente lo coloca el autor para que por exclusión entendamos que la sectorización no es un órgano administrativo intermedio. ¿En qué consiste la sectorización? En la anterior lección yo les comentaba que todas las paraestatales realizan determinadas tareas, tienen personal jurídica propia, pero sobre todo ejercen recursos públicos. Es decir, el dinero del Estado, el dinero que sale de nuestros impuestos, le da vida precisamente a todo lo que hacen las paraestatales. Por lo tanto, aunque tengan personalidad jurídica propia, no están para hacer lo que ellos quieran, no están para no ser vigilados porque hay recursos públicos ahí. Entonces, lo que se decide o está estructurado en lo que es la administración de nuestro país es que se dé lo que se conoce como sectorización, que se divida el esquema de las paraestatales o se agrupen a las paraestatales bajo la tutela de alguna secretaría. Es decir, la secretaría de, yo les puse el ejemplo y voy a retomar ese, la Secretaría de Energía va a tutelar a todas las paraestatales que tengan algo que ver con los temas de energía, hidrocarburos, etcétera. Por lo tanto, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, que podríamos entender que son las más relevantes en temas de energía, deben de ser reguladas, pero más que reguladas deben ser vigiladas, tuteladas es el término correcto, tuteladas administrativamente por la Secretaría de Energía. Entonces generas un sector, el sector energético, bajo la tutela de la Secretaría de Energía, y las paraestatales tienen que ser precisamente tuteladas, vigiladas precisamente por esta Secretaría, más no se convierte en su jefe, aclaro. Se convierte nada más en un tutor, quien vigila sobre todo el tema de los recursos públicos que se estén ejerciendo de forma correcta. Entonces, esta sectorización, bueno, también les puse el ejemplo de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero. Es decir, tenemos un puerto, es una paraestatal, ¿quién la va a tutelar administrativa? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y así todos los puertos del país son tutelados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces vas generando sector, el sector energético, el sector comunicaciones y transportes, cada secretaría se convierte en tutor de estas paraestatales, pero estamos sectorizando, dividiendo, separando, agrupando, dependiendo del sector de que estemos hablando, a las paraestatales bajo la tutela de una secretaría. Pero, repito, tampoco estamos en presencia de un órgano administrativo intermedio, simple y sencillamente de una tarea de vigilancia o de tutela administrativa. Bueno, entonces, repito, eso será ampliado en lo que va a ser precisamente el capítulo 28, que es específicamente para hablar de lo que es la sectorización. Bueno, y en las normas básicas de operación sectorial, lo único que les voy a mencionar ahí es una serie de leyes que le van a dar precisamente el sustento legal, la certeza jurídica a esta sectorización.
Repito, está en el punto 23.7, les dan un listado ahí, revísenlas, subrayenlas si gusten, pero lo veremos más a profundidad en el capítulo 28 cuando analicemos de qué manera se da esta sectorización, cómo se hace pública la sectorización, cómo saber qué paraestatal está bajo la tutela de qué secretaría, para que no caigamos en lo que sería un desorden, ¿no? Tiene que haber un tema de certeza legal y pues por varias razones sabemos que tiene que estar en el diario oficial de la Federación. Bueno, el siguiente tema es la reforma administrativa y quiero que entendamos que la administración pública debe ser eficiente, la administración pública debe ser ágil, no debe ser costosa, no debe ser engorrosa, no debe ser lenta, tardada. Por lo tanto, la reforma administrativa en sí es el uso de la tecnología, el uso de la informática, de los avances tecnológicos en beneficio de los trámites de la administración pública. Por ejemplo, hace algunos años, si alguien quería tramitar un acta de nacimiento, que es un documento que normalmente nos piden para un trabajo, para inscripciones en diferentes instituciones, pueden ser educativas, deportivas, etcétera. Para viajar, en el caso de los niños, también piden las actas de nacimiento cuando van acompañados de un mayor. Tenías que ir al registro civil, llegabas al registro civil, hacías una solicitud, hacías un pago y te decían que fueras dentro de 7 días aproximadamente a recoger tu acta de nacimiento. Hoy en día, después se pasó a unos como cajeros, ¿no? Por parte del gobierno del estado, donde tú llegabas, traías tu CURP, la tecleabas ahí, pagabas el derecho y te imprimía este cajero lo que era la CURP, que se hacía más eficiente. Y ese invento es orgullosamente de un chiapaneco que en el sexenio de Pablo Salazar crea lo que es este cajero para generar lo que son actas de nacimiento, constancia de antecedentes no penales y no recuerdo qué otro trámite, pero sí, para los trámites más concurridos, los que más se buscaban, se daban a través de este cajero. Pero hoy todavía pasamos a algo mucho más eficiente, que cualquier persona desde su casa, solo teniendo internet, puede imprimir su acta de nacimiento. ¿Cómo? Entras a una página, pones todos tus datos, haces un pago a través de una tarjeta de débito o de crédito y ahí mismo puedes imprimir lo que es tu acta de nacimiento. Es decir, cada vez más, haciendo uso de la tecnología, haciendo uso de la informática, le vamos dando celeridad a lo que son los trámites de la administración pública y esto hace que sea más eficiente precisamente todo esto, porque hay trámites que nosotros conocemos que todavía son lentos, todavía te mandan a sacar demasiadas copias, etcétera. Incluso el tema de las copias cada vez es más discutido porque pues estás atentando con la ecología, con un montón de copias que luego van quedando archivadas, sí en expedientes, sí es necesario, pero hoy en día se está pasando a lo que son los archivos virtuales, ¿no? Es decir, que tú turnes copia a uno y a otro, pero quede todo en un dispositivo, como sería un USB, por ejemplo. La idea es que notifiques a alguien, pero no necesariamente que tengas que llenar de papelería. Es decir, todo se está buscando hacer más eficiente. Entonces, repito, el tema de la reforma administrativa se sustenta precisamente en el uso de la tecnología, en el uso de la informática en beneficio de la agilidad, la velocidad, la eficiencia de los trámites de la administración pública. En el 23.8, en el párrafo del medio dice, entre las muchas finalidades que se le han atribuido a la reforma administrativa está la de volver más eficiente al Poder Ejecutivo y a sus órganos a efecto de cooperar a que se logre el desarrollo socioeconómico del país. El sistema de reforma administrativa en la actualidad recibe en nuestro medio los nombres no muy técnicos de simplificación regulatoria, simplificación administrativa, desregulación y mejora regulatoria, tendiente de manera central a eliminar gestiones duplicadas o innecesarias. Bueno, entonces quiero que entendamos que en esencia lo que se busca es hacer ágil la administración pública, los trámites de la administración pública, quitar lo que esté duplicado, los trámites que estén de más, los trámites engorrosos, y vienen unos numerales acá abajo que en esencia nos van diciendo en qué consiste la reforma, ¿no? Una supuesta eliminación de trámites, la existencia de un órgano desconcentrado de nombre Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el funcionamiento de un registro federal de trámites, empleo de sistemas computacionales de manera muy amplia y el uso en la práctica de la palabra tramitología.
Bueno, ahí digamos es un análisis un poquito más profundo de cómo se ha buscado, cómo se han generado incluso algunos órganos para regular los trámites, que los trámites estén establecidos. En la época del presidente Felipe Calderón, hasta se colocó lo que fue un concurso para el trámite más lento o engorroso del país, y obviamente fue nombrado, obviamente un concurso que nadie quería ganar porque implicaba que ahí había falta de eficiencia, pero bueno, se hizo precisamente para agilizar todo lo que es la administración pública. Entonces, en eso consiste la reforma administrativa, y es algo que en el día a día el gobierno lo va buscando, que cada vez sea más eficiente, más ágil cualquier trámite de la administración pública, y por lo tanto el Ejecutivo pues, trabaje de una forma mejor y se perciba sobre todo por parte de la población. Bueno, aquí concluimos lo que es el punto 23, y en la siguiente lección comenzaremos con la desconcentración administrativa, es decir, aquí concluimos la parte específica que hablaba de centralización, aunque los desconcentrados sabemos que son también parte de la centralización administrativa. Bueno, cualquier duda ya saben, lo pueden dejar a través del chat, o en su caso, quien guste llegar a la institución, también bajo un esquema de citas, ahí los podemos atender. Que tengan muy buen día.